de las consecuencias más interesantes tal vez de todos estos trabajos es el surgimiento de un campo de estudio que como tal vez no es exactamente nuevo en el sentido en que todo buen maestro, seguramente algunos de nuestros maestros, identificamos que no solamente estaban preocupados por cierta atención al alumno, sino que adicionalmente, estaban preocupados también por el desarrollo del alumno. Es decir, estaban preocupados por la persona. Y bueno, entre muchos de los enfoques novedosos o modernos que hay en el campo educativo, este justamente es uno de ellos. Es decir, vamos a hablar de la educación emocional que podemos decir que en cierta medida aparece como consecuencia de la pluralidad del concepto de inteligencia que propone Howard Gardner, aunque esto como tal sería incorrecto, porque ya desde los años 30, Edward Thorndike hablaba de la inteligencia social como esa inteligencia que iba desarrollando la persona para poder comunicarse, para poder dialogar con otras personas. Y por otro lado también el concepto de inteligencia emocional va a aparecer en los años 60, a mediados de los años 60. Van a surgir algunos de los primeros modelos, aunque su difusión de manera global se va a dar hasta los años 90. ¿Sí? Entonces, como muchos de los conceptos educativos tienen distintos momentos en los que aparecen, sin embargo, sí podemos mencionar que hoy en día esta perspectiva de ver la educación es una tendencia internacional, es una tendencia en todas partes. Estamos preocupados por recuperar un poco más sobre el ser humano. Y creo que muy ad hoc a esta propuesta es que aparece esta lámina con una muy bonita frase de Aristóteles, que nos dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto. Y el dibujo es muy sugerente, porque lo que nos muestra es, de un lado, un cerebro que representa esa intelectualidad, esa capacidad para pensar, para razonar el ser humano. Y del otro lado, el corazón, que trata de representar esa percepción de las emociones, de los sentimientos. Y el punto de apoyo que trata de estar a la mitad, como una especie de punto de equilibrio entre lo que razonamos, entre nuestra capacidad de pensar, de razonar, y desde luego, por otro lado, nuestra capacidad para relacionarnos con nosotros mismos y con las demás personas. Entonces, bueno, esto nos representa esta primera lámina. Es una idea, una perspectiva de cómo hablar del aprendizaje, pero desde otras componentes. Ahora, esta noción de la educación emocional se ha venido enriqueciendo no solamente desde el ámbito de la psicología, que es una parte esencial, sino también desde el ámbito de la neuropsicología, neurofisiología. Si nosotros revisamos algunos de los modelos del cerebro, si ponemos un poco de atención a
el papel que juegan algunos neurotransmisores en el desarrollo, la cognición del pensamiento, el papel que juegan algunas partes muy importantes como la amígdala, por mencionar alguno de ellos. Nos vamos a interesar mucho en cómo se construyen las emociones, cómo nuestro cerebro, con la información que proviene del exterior, va construyendo las emociones, que a su vez, estas construyendo, eh, van construyendo poco a poco a poco, nuestra personalidad. Entonces, podríamos decir que la emoción es esa componente, una componente compleja de la psicología del ser humano, que está conformada por una parte por elementos fisiológicos que se expresan de forma instintiva, que se activan a través de los instintos humanos, pero que por otro lado tiene aspectos cognitivos y tiene aspectos socioculturales, tanto conscientes como inconscientes. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que las emociones, y muy especialmente las que vamos a llamar las emociones secundarias o sentimientos, pueden ser aprendidas, pueden ser moduladas por el entorno sociocultural. Y no solo eso, sino que guardan esa relación de pertenencia en ese contexto que son expresadas. Es decir, en cada cultura, en cada grupo social, en cada comunidad, hay ciertas emociones que son percibidas, que son interpretadas en base al contexto de esa cultura. ¿Cuál es la principal función de estas emociones? Pues la principal función es poder causar en nuestro organismo esa respuesta adaptativa, ya sea a través de sensaciones de rechazo, de huida, o en su caso, de acercamiento o de aceptación. Si hablamos de emociones, entonces tiene sentido mencionar que hay varias formas de analizarlas. De hecho, hay varias clasificaciones, ¿sí? Una primera clasificación surge en base al tipo de respuesta, es decir, aquellas que son instintivas, aquellas que son como respuestas inmediatas, rápidas. Ya aparece la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa. Por otro lado, que va complejizando la manera de expresarlos, pero también el propio entendimiento. Es decir, el perdón, la benevolencia, la contemplación estética, la envidia, el odio, la frustración, la venganza. Algunos autores hacen la clasificación desde una perspectiva distinta. Para ellos, las emociones tendrían que clasificarse en las personas, es decir, aquellas emociones que son constructivas o que nos generan estados de bienestar, o aquellas otras emociones que son aflictivas y que principalmente nos producen estados de malestar. En este sentido, una de las clasificaciones más usadas son las emociones positivas y las emociones negativas. Entendida por estas emociones positivas, como las básicas, el amor, la alegría, y que de ahí surgen otras más como el compromiso, el cariño, la dicha, el orgullo, la satisfacción.
Mientras que por el otro lado, las emociones negativas tenemos la ira, la tristeza y el miedo. Y aparecen los celos, la hostilidad, el enfado, el desprecio, la agonía, el dolor, la soledad, la culpa, el horror, la preocupación. Eh, Anicete, Pizarro y Soroa, en una adaptación que hacen de Campos, de Barrett, de Lam, de Goldsmith y de Steinberg, eh, también nos hablan que las emociones las podemos clasificar en cierta medida bajo dos elementos importantes. Por un lado, por el estado de bienestar o de malestar que generan, pero también por otro lado, por estas emociones básicas, instintivas, y las emociones complejas que generalmente se deben a la combinación de varias emociones positivas o negativas. Es decir, dentro de estas emociones básicas negativas tenemos la ira, el miedo y la tristeza, y sus emociones complejas pueden ser la vergüenza, el odio, los celos, la envidia, el desprecio, el disgusto, la preocupación, la desesperación, la culpa, el aburrimiento y la desconfianza. En las emociones positivas tenemos la alegría, el interés, la sorpresa, y sus emociones complejas positivas serían el placer, la curiosidad, el deseo, la adoración, el orgullo, el éxtasis. Algunas adaptaciones o análisis de este tipo de clasificaciones, como el que hace Martín Pinos, el doctor Martín Pinos, asume la idea de que no es tan buena forma esta manera de clasificar las emociones, porque de repente hace interpretar que lo único que tendríamos que buscar en el ser humano son las emociones positivas. Y el ser humano experimenta, el ser humano vive tanto positivas como emociones negativas. ¿Qué es lo que tendríamos que mejorar? Pues para el doctor Martín Pinos, lo que se debe atender es la manera en la cual se gestionan, la manera en la cual se gestionan las emociones. Es decir, desarrollar una mejor gestión emocional. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? ¿Qué es lo que nosotros entendemos eh, por una emoción? Bueno, pues podríamos decir que la emoción, como lo dice la psicóloga Imelda Parra, es una reacción compleja ante un estímulo externo. Algo que veo, algo que escucho, o interno como un pensamiento o un recuerdo. ¿Qué hacen estas emociones en nosotros? Pues impulsan hacia la acción. Son intensas y duran poco tiempo. Duran unos cuantos segundos con nosotros. Duran mucho menos tiempo que los sentimientos. Y los sentimientos son esa suma de una emoción más el pensamiento. Son esas experiencias subjetivas que tienen una base emocional y que duran más tiempo que las emociones. De hecho, estas emociones secundarias, estos sentimientos o estas emociones complejas pueden durar más tiempo, aun cuando ya el estímulo que generaba las emociones haya pasado. Es decir, no solamente son eh, transitorias o pasajeras, como son las emociones básicas, sino que los sentimientos pueden quedarse con nosotros mucho más tiempo. Cristina Salgado, por ejemplo, nos dice que las emociones son las sensaciones que experimentan los seres humanos
en las cuales la experiencia puede ser vivida como algo real o como algo imaginario, y que tiene una influencia amplia en la forma que vivimos. Esta es una parte relevante porque nosotros construimos nuestra realidad diaria a través de nuestras emociones, a través de lo que llamamos ese cerebro emocional. Pero esa realidad que nosotros observamos no necesariamente es la realidad, es solamente una interpretación, una parte parcial de la realidad, que nosotros vemos en base a qué, en base a cómo percibimos. En este sentido, nosotros podríamos mencionar que el papel de las emociones es sumamente importante, porque podemos pasar de ver esa realidad gris, frustrante, pesada, preocupante, alarmista, alterada, pero también podemos ver una realidad mucho más positiva, mucho más relajada, mucho más alegre, mucho más serena, dependiendo de nuestro estado emocional y dependiendo de la actitud con la que nosotros afrontamos el día a día, nuestra gestión emocional. Ahora, para América Huerta, las emociones son esas reacciones corporales ante un suceso interior, ante un suceso exterior, y que involucran, como ya hemos mencionado, la forma en la que nosotros vemos el mundo. Las emociones nos ayudan a ver de cierta forma el mundo. Ahora, una definición mucho más completa. Es una definición que aparece en Denzin. Denzin nos dice que una emoción es una experiencia corporal viva. La vivimos, verás, durante ese momento creemos, asumimos que es verdad, situada, está dada ante una experiencia, ante un contexto, y es transitoria, es breve, que lo que hace es impregnar el flujo de la conciencia de una persona, que es percibida en el interior de y recorriendo el cuerpo, y que durante el transcurso de su vivencia sume a la persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y transformada. Esa realidad a la que hacemos referencia es la realidad que construimos a través de nuestras experiencias emocionales. Es una experiencia, una realidad, perdón, que es una imagen parcial de la realidad que habitualmente asumimos como nuestra realidad. Y creo que uno de los ejemplos interesantes ligados a esta definición de Denzin, que podemos ver que es muy reciente, tiene menos de 20 años, es el trabajo de Platón, que aparece en esta imagen. Platón, que nos hablaba sobre que la verdadera realidad no estaba en esta realidad corpórea, sino que la verdadera realidad estaba más bien en el mundo de las ideas. Entonces, las emociones nos permiten eso, nos permiten ubicarnos en nuestra realidad. De ahí de la importancia, que tiene la gestión emocional. Entonces, las emociones alteran la atención, la conducta, activan las redes asociativas entre los actos de aprehensión y las representaciones mentales. De hecho, le asocian significado a la información que nosotros recibimos del medio exterior. Y dicha activación lo que hace es guiar los procesos de pensamiento y de uso de la memoria. Así de importantes son las emociones. Las emociones están directamente ligadas hacia la construcción de nuestro propio pensamiento, como ya lo había dicho Jean Piaget en 1954.
algunos de los escritores que han vinculado esta noción de emoción con los procesos de enseñanza, con los procesos de aprendizaje. En tiempos anteriores son el propio Jean Piaget en su obra Inteligencia y Afectividad de 1954, Lev Vygotsky, que también va a escribir una obra que relaciona el uso del lenguaje para expresar las emociones y el pensamiento. Y por otro lado, David Auswell, que nos va a hablar que cuando nosotros aprendemos, en realidad el aprendizaje se compone por dos componentes importantes. Una componente que gira en torno a lo cognitivo, que gira en torno al desarrollo de nuestras habilidades cognitivas, la adquisición de nuestros conocimientos, y una componente que gira en torno a lo emocional, que gira en torno justamente a la motivación, al papel que juega la experiencia que vive el alumno en esa situación de aprendizaje para favorecer, el mismo. Entonces, como habíamos mencionado, los sentimientos son en cierta medida el resultado de las emociones. Y los diversos estados emocionales son causados por la liberación de diferentes neurotransmisores, que esencialmente lo que hacen es convertir la información que va desde una neurona a otra, o que va a una célula muscular o a una glándula, o en su caso una hormona, y que es convertida finalmente por nuestro cerebro, por nuestro cuerpo, a emociones, en sentimientos y a expresiones también del lenguaje o del cuerpo. Una definición más completa aparece ya en los años 90 con los trabajos de Salovey y Mayer. Esta definición que en gran medida forma parte de la base que después va a utilizar Daniel Goleman, un muy famoso libro de inteligencia emocional, y que también es en cierta medida considerada o fue considerada por la Secretaría de Educación Pública hace ya algunos años, cuando se planteó la noción de aprendizaje clave, y dentro de esa noción de aprendizaje clave se definió la educación socioemocional en México. Bueno, pues Salovey y Mayer dicen que la emoción es un conjunto de metahabilidades, primero, que pueden ser aprendidas y que estructuran su concepto en base a 5 dimensiones. La primera es al conocimiento de las capacidad de autocontrol, de automotivación, al reconocimiento de las emociones de los demás y al control de las relaciones. Ahí están estas 5 dimensiones emocionales. Entonces, de ahí surge esta idea, la idea de la inteligencia emocional, esta inteligencia emocional que nos ayuda primero a percibir las emociones, a manejar las emociones, a comprender las emociones, a utilizar las emociones. Y claro, que podemos vincular el aprendizaje con la gestión emocional. Podemos vincular el aprendizaje con el uso de las emociones. Ya en los años 80, Yerkes y Dobson habían estudiado un principio que consistía en poder identificar cuándo parece ser que aprendemos mejor, cuándo es óptimo el aprendizaje. Y de inicio, sabemos que el aprendizaje es óptimo cuando estamos atentos, cuando estamos motivados, cuando tenemos un buen nivel de estimulación. Pero antes de eso, podemos sentirnos, cuando tenemos un bajo nivel de estimulación, podemos sentirnos aburridos, podemos sentir sueño, o si el nivel de estimulación es demasiado alto, podemos sentirnos estresados y podemos cansarnos. En este sentido, el punto óptimo, el desempeño óptimo,
cuando se está atento, cuando se está motivado, es bastante breve. Y vamos a ver que los estados de ánimo bajo, esos estados depresivos, esos estados aburridos o de sueño, como también los estados intensos, como la ira, el estrés, cualquier otro tipo de alteración emocional, el cansancio, nos van a generar finalmente que no estemos atentos y no nos sintamos motivados. De tal manera que gracias a la ley de Jerkes y Dobson, hoy en día entendemos mejor que los tiempos de aprendizaje son breves. Esto, desde luego, nos permite reorganizar las actividades en el salón de clase, reorganizar las actividades, entendiendo que los tiempos de atención de los niños, los adolescentes, los jóvenes en la universidad, e inclusive los profesores, son variados, pero todos son finalmente breves. Y bueno, este desarrollo entonces de habilidades socioemocionales, ¿qué favorece? Pues favorece el desarrollo académico, eh, promueve relaciones armónicas entre compañeros, disminuye los problemas de conducta de acoso escolar, mejora la participación ciudadana y el éxito laboral, y desde luego contribuye a la salud, al bienestar, siempre adaptando mejores estilos de vida saludable y favoreciendo la salud mental. Ok, tenemos este video, pero si usted me permite, esta primera actividad, me gustaría compartirla un poquito más tarde en el grupo de WhatsApp para que pueda disfrutar de este video, que este video en realidad es un video que es una entrevista a esta muy conocida especialista del optimismo, que es Tali Shannon, una neuropsicóloga y conocedora sobre los efectos del optimismo. Para Tali Shannon, de manera muy breve lo comparto, no siempre podemos elegir las situaciones que vivimos. De hecho, una buena parte de las situaciones que vivimos sí las elegimos, pero otra buena parte no. Y como ella nos ha enseñado, no siempre podemos elegir las situaciones que vivimos, pero sí elegimos la actitud con la que nosotros podemos afrontarlas. ¿Sí? Y claro, ella se está refiriendo a que hay que buscar que esta actitud pueda ser una actitud mucho más optimista, mucho más positiva. Positiva sí, pero sin perder la noción de la realidad. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer esta actividad, profesor Carlos. No sé si sea posible tener allá en casa algún papel blanco o de colores. Tal vez inclusive en un cuaderno podríamos dibujar 3 círculos de distintos tamaños. Vamos a tomar entonces un lápiz y un plumón y ahí vamos a escribir 3 cosas. Vamos a tratar de tomar un tiempo para escribir un recuerdo importante, un recuerdo que nos permita revalorarnos, que nos permita hacernos sentir bien. Vamos a hablar también de una persona, una persona importante para nuestras vidas, una persona que admiremos, que nos genere emociones positivas, y un deseo que también nos permita dar sentido a lo que sigue, dar sentido a la vida que sigue, que nos permita fijarnos metas o sueños también positivos. ¿Cuánto tiempo necesitamos, maestro Carlos, para hacer esto allá en casa? ¿Sí me oye? Sí, le ¿Me escucho oye? ya. Sí, Ajá. ok. Unos 10, 15 minutos. Ok, ¿le parece bien unos 10 minutitos?
Y Sí, si está gusta, bien. compartirlo al grupo de WhatsApp para poder dialogar sobre esta actividad. Adelante, por favor. Yo Sí, aprovecharé para ir por una taza de café, si usted está de acuerdo. gracias. Entonces nos vemos en el WhatsApp. Seguimos aquí en la sesión, pero si gusta enviar la imagen de sus Ah, círculos por y ya. WhatsApp. Ajá. Ok, ok. Muchas gracias. Ok.
Muchas gracias, maestro Carlos. Gracias, ya he recibido su actividad. Sí, ¿Sí me escucha usted? sí lo oigo, doctor. ¿Sí me Perfecto, oye excelente. usted? Muchísimas gracias. Yo le escucho muy bien. No sé si gusta entonces compartirnos un poco, una muy breve explicación, un recuerdo para usted importante, motivador. Bueno, el recuerdo que puse, es sobre cuando estuve en un campamento tortuguero. Estaba estudiando yo la carrera de biología y me uní a un grupo de la UNAM que iban a hacer prácticas de campo. Yo estudié en la UAM Iztapalapa, pero pues tuve la oportunidad, me reuní con ellos y estuve yendo cerca de 2 años, o sea, yendo y viniendo. Y la experiencia me cambió, yo creo que muy buena parte de la vida. Rápidamente le comento, le comento por qué. Sí, claro, adelante, adelante, claro que sí, por favor. Mire, yo estudiaba biología y justo ahorita hablando de emociones y todo esto, tiene mucho que ver con lo que quiero hacer. Resulta que yo era un estudiante, siempre he sido un estudiante bueno, normal, de buenas calificaciones, pero muy inquieto, muy cuestionador, muy preguntón. Entonces, pues yo quería tener más experiencias que simplemente ir a clases, tomar apuntes y hacer exámenes. Entonces, tuve esta oportunidad y dije, pues, a todo. Empecé a ir ahí y bueno, era trabajo así soñado de biólogo, ¿no? Era en las madrugadas, porque llegan en las madrugadas las tortugas. Eh, Son de estas tortugas gigantes, enormes, enormes, doctor, son unas tortugas muy grandes, que salían en la noche y nosotros teníamos que medirlas, engraparlas para vigilar su navegación y toda una serie de cuestiones biológicas, tamaño, talla, etcétera. Y teníamos que, cuando ella empezaba con sus patas traseras a hacer el agujero para el nido, teníamos que agacharnos abajo de ella, meter la cabeza y en una bolsa capturar los huevos para llevárnoslos al vivero donde iban a crecer a nacer las tortuguitas, en un lugar enrejado donde no entraran perros, gaviotas y demás, que son sus predadores. Entonces, pues era ir más o menos unos 15 días, 10 días estar ahí en la playa y la actividad era todos los días, ¿no? Este, pero resulta que había mucha gente en la noche sentada a todo lo largo de la playa. Eran los llamados hueveros, doctor. Eso es lo que se Ajá. conoce como los que se llevan los huevos para luego venderlos y llevarlos a los mercados o incluso hasta llegaban hasta Tepito, desde allá de Michoacán, porque está esta creencia absurda y aberrante, pero es una creencia de que dan poder, ¿no? Poder sexual, la libido, y lo único que dan es colesterol, ¿no? Pero bueno, este, y pues eso es un factor de posible extinción de las tortugas, ¿no? Esta creencia que hay en muchos países, ¿no? Y aquí en México, pues, la única es, o sea, el único objetivo es que llega al mercado y se toman un licuado con un huevo de tortuga y creen que ya son potentes. Entonces, bueno, había una especie de esta visión como biólogo de que, bueno, pues los hueveros son malos, ¿no? O sea, como si fueran narcotraficantes o terroristas, y había esta visión de que pues, los hueveros eran malos. Entonces ellos estaban en la playa sentados y nos decían que no, íbamos con lámparas, nos decían que no les dirigiéramos por ningún motivo la luz a ellos, porque iba a ser considerado una agresión, y ellos también nos echaban así la luz tantito, como diciendo aquí estamos. Entonces era como una especie de paz, como de yo estoy bien, tú estás bien, y no, nadie se mete con nadie, ¿no?
Pero entonces me empecé a dar cuenta, doctor, le repito esto porque es muy importante, yo era biólogo, estudiaba biología y en mi mente no estaba lo social ni nada de eso. De repente me doy cuenta que los hueveros, pues sí había gente que no conocía yo, pero de repente veo a doña Mari y sus hijos, y doña Mari y sus hijos es la señora con la que desayunábamos todos los días. Y fue así como un golpe, doctor, un golpe de conciencia. Yo dije, a ver, espérame, ¿cómo? Doña Mari no es una mala persona, doña Mari está aquí porque desgraciadamente los huevos le dan, para ella, afortunadamente, para las tortugas, ¿no? Le dan un ingreso extra, ¿no? Y ese ingreso extra hace que ella pueda comprar ingredientes para pues, dar de desayunar a nosotros. Entonces, fue una crisis que en mi conciencia, en mi mente, que yo dije, aquí hay algo mal. No nos están enseñando como biólogos otras cosas. Nos están enseñando sobre biología, animales, anatomía, fisiología, embriología, pero, pero y dije, esta persona es una persona que en la mañana me sirve café, tortillitas recién hechas, huevos, sus hijos jugamos con ellos. Digo, aquí hay algo mal. Fue el golpe así de conciencia que yo regresé y tan fue el cambio que empecé a entrar de oyente a materias de sociales, antropología social, sociología, filosofía, y entré de oyente nada más porque sí, porque dije, yo estoy en biológicas, pero ¿y qué pasa con sociales? O sea, no podemos estar tan separados, doctor. Y los Claro. de sociales tampoco, estamos igual, y sigue hasta la fecha lo mismo, ya un poquito, ya hay más interacción, ¿no? Pero en general los de biológicas no interactúan con los de sociales en términos académicos. Interactúan los chavos para fiestas, pero no académicamente, para proyectos conjuntos. Y entonces ahí me di cuenta, entonces me volví una especie de ser híbrido en donde, perdón, estoy hablando al dibujo. Entonces, doctor, ahí me di cuenta que yo tenía que ser un biólogo más integral, más abierto. Y me empezó a interesar la forma en que me educaban. Y por eso me empecé a interesar en la educación, porque dije, aquí hay algo mal. O sea, yo podré sacar 10 en todas las materias de biología, pero no estoy aprendiendo nada del mundo allá afuera. Y Claro. entonces ahí me empecé a cuestionar en la educación y empecé a leer, bueno, con orientación de algunos profesores, eh, empecé a leer, ¿cómo se dice? Paulo Freire, cosas de esas, ¿no? Y luego ya empecé a tomar cursitos y dije, aquí hay algo mal, o sea, esto no puede ser la educación superior en donde uno esté estudiando algo y tiene con amigos y compañeros que estudian otras carreras y no hacemos nada en conjunto. Y de ahí fue un cambio, o sea, yo puedo decir que fue antes y después. Y fue ese momento cuando vi a Doña Mari que dije, es que no es una huevera, o sea, no es una ladrona, no es una criminal, es una señora con hijos que, pues, que sabe que con eso puede tener un ingreso extra. Entonces dije, lo que hay que hacer es hacer no nomás se trata de que los biólogos vayan y midan tortugas y saquen los huevos, sino hacer un programa integral, ¿no? Donde se Claro. integre la población, donde se integren los biólogos, la población, las autoridades. Pero bueno, pues, o sea, sí pregunté, averigüé y me dijeron que sí se intentó, pero que fue difícil. Fue difícil porque, pues por los intereses, ¿no? Porque también obviamente le tocaba un dinero ahí a ciertas autoridades, ¿no? El caso es de que, bueno, doctor, por eso ese recuerdo fue tan importante para mí. Muchas gracias por compartirlo. Una persona
una persona, pues puse a mi hija, porque pues, es mi hija, o sea, es hija única, costó mucho trabajo y años poder tenerla y bueno, afortunadamente la tenemos, ya tiene 23 años, estudia diseño gráfico y bueno, para mí es una persona súper especial y súper importante. No, claro, mi esposa también y otras personas, pero pues mi hija es algo muy importante para mí y pues todos los recuerdos y todas las dificultades que tuvimos para que naciera. De hecho, bueno, nació un mes antes, fuimos a consulta, estuvo muy chistoso, doctor, porque fuimos a consulta y el doctor estaba pasándole el ultrasonido y oyendo el latido, ¿no? Del corazón de mi hija dentro de mi esposa. Y en eso que nos dice el doctor, espéreme tantito, regreso en 2 minutos. Dijimos, bueno, está bien, pues ahorita regresa, ¿no? Regresó, doctor, y nos dijo, bueno, ya está todo listo, hoy nace su hija. Wow. Híjole, ¿cómo? ¿Qué? ¿A qué horas? ¿Por qué? Dice, está muy alta la frecuencia cardíaca y no me voy a arriesgar. Entonces, hoy nace su hija. Afortunadamente nació con todos los valores bien, pero tuvo un poco de problemas con el tiempo, para cuestiones de equilibrio, sostener bien la cabeza. Entonces, tuvimos que llevarla a terapia durante un buen rato, unos 2 años, y bueno, ahorita ya es una mujer adulta, joven, que estudia diseño gráfico y afortunadamente no tuvo ninguna consecuencia, ¿no? El doctor le estoy agradecido de por vida porque tuvo la sensatez pues, de decir, "Ah, no me voy a arriesgar, aquí nace y y bueno, nació bien, ¿no? Todo estuvo bien. Y pero bueno, fuera de eso, ¿no? Del problemita ese del equilibrio. Entonces, para mí es muy importante y es todo un milagro, mi hija. Excelente. Y por último, un deseo que genere emociones positivas. Y mire, hace muchos años, bueno, sí, no me acuerdo, unos 10 años, con esta inquietud provocada por eso que le digo de las tortugas, pues empecé a tomar cursos, talleres, todo lo que podía tomar de educación. Curiosamente, doctores, se lo comento, es increíble. Ya empieza a haber más, pero prácticamente no hay formación docente, doctor, al menos en la UAM, pero no hay formación docente. O sea, somos profesores, investigadores, pero no nos forman como docentes. Empieza a ver algunas cosas. Ha habido cosas, pero cada quien por su lado, iniciativas así separa, pero institucionalmente que haya una especie de programa general, plan general de, de docencia, de formación docente para los docentes, muchos docentes consideran que es pérdida de tiempo. O sea, con haber hecho maestría y doctorado en su temática, ya creen que saben ser docentes, ¿me explico? Y nada que ver, doctor, usted lo sabe bien. Claro, claro. Entonces, bueno, pues yo en una de esas tomé un taller, un diplomado, eh, en la Escuela Nacional de Trabajo de la UNAM. Fue ahí casualidad, o sea, ahí fue porque pues había lugar ahí, pero nos las dio una psicóloga social de la UAM, precisamente, y fue un taller, un diplomado sobre habilidades del conocimiento, habilidades para mejorar el pensamiento crítico y esas cosas. Estuvo muy, muy, muy padre el diplomado, pero al final hicimos una actividad que era una especie de, ¿cómo se llama? Cuando uno fallece y le ponen su obituario. Obituario. Es, sí, entonces cada quien tenía que escribir su obituario.
y era una especie de compromiso el obituario. O sea, el obituario decía lo que yo me comprometí a hacer hasta el de que me muriera, ¿no? Entonces, yo lo que puse es que quería hacer fundar o crear en la UAM una especie de coordinación general de apoyo a los alumnos, una cosa por el estilo, que tuviera que ver con formación docente, que tuviera que ver con orientación a los alumnos, que tuviera que ver con el apoyo real de sus problemas, porque hay coordinaciones de apoyo, atención a alumnos, pero son más administrativas, ¿no? Más de horarios y esas cosas. No, yo lo que proponía y propuse ahí en ese obituario era una coordinación donde se orientara a los alumnos y se les apoyara en su desarrollo de carrera, no licenciatura. La licenciatura es lo que hacen durante 4 años en clases, ¿no? Sino la carrera, o sea, que se fueran preocupando de qué hacer. Siempre les digo, investiga, pregunta, toma talleres, vea pláticas de lo que dices tú que te gustaría hacer, para que no llegues y llegue el futuro y resulta que no es lo que querías, ¿no? Entonces, eso está en mi mente, siempre ha estado en mi mente, este, ese deseo. Ya empieza a ver cosas poco a poquito, entonces, bueno, yo no voy a dejar ese obituario ahora sí que morir, ¿no? Sino estoy intentando tomando este tipo de diplomados como este con usted y talleres y todo pues para aportar, aunque hay mucha resistencia, pero algo se podrá hacer, ¿no? Claro, claro que sí. Y yo creo que se aporta mucho teniendo siempre visiones renovadas y nuevas perspectivas. Así que, pues bueno, como siempre es un gran placer poder trabajar con usted. Me gustaría entonces, si usted me permite, concluir nuestra sesión en este punto, en esta segunda actividad. Aún nos quedaría otra sesión más hablando sobre educación emocional, sobre la inteligencia emocional, que espero que aún resulte interesante. Vamos a tratar de hablar de cuáles son esas habilidades socioemocionales. Por una parte, habilidades emocionales que tienen que ver en la propia conceptualización que tenemos de nosotros mismos y después cómo esa conceptualización, cómo esta manera de definirnos y de saber quiénes somos y de valorarnos como somos, tiene implicaciones importantes en la manera en la que nosotros nos relacionamos con los demás. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que el siguiente sábado, espero, se escucha bastante interesante. Y si usted está de acuerdo, nos vemos en punto de las 10:30 de la mañana para seguir dialogando con ella. Ok, doctor, sí, totalmente de acuerdo y le agradezco mucho. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Que tenga un extraordinario día y bonito fin de semana. Igualmente, doctor, hasta Hasta, luego. hasta luego. Bye.